Yo soy la esposa de uno de los viejitos que esta mujer suela está estafando. Me entra un calor desde abajo hasta arriba. Mire cómo le da besos, doctora. Yo le digo una falta de respeto en mi casa, doctora. Yo también se lo sé hacer. ¿Hay algo inapropiado en eso? Yo personalmente no lo veo. Yo sí creo que lo que ella está haciendo no es ético. Pero yo estoy en desacuerdo con ustedes dos. Un dron que tiene una cámara, mi aparato con el que yo trabajaba. Él está todo el tiempo hablando sobre nuestra propiedad. Me gusta tener relaciones en la pileta. Ok. Y esta cámara filma. Veo que se cae, él me dice que me lo va a dar un escopetazo. Está justificado el dueño de una propiedad que tiene un dron ahí continuamente vigilándolo en dispararle y sacarlo del cielo. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El empresario griego Aristóteles Onassis dijo: el secreto de un negocio es que sepas algo que nadie más sabe. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. El secreto de un negocio. Y tanta gente que abre negocios pensando que es cualquier cosa. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Hay mujeres que tienen cara de ángel y parece que no rompen un plato, pero finalmente terminan rompiendo la vajilla completa. Y Manuelita es una de esas. A mí solo me pueden acusar de hacer una labor social y de amor con mis viejitos. Buenas tardes y bienvenidas. Buenas tardes. Silvia, usted es la demandante. Sí. Está demandando a Manuelita. Sí. Explíqueme, por favor, quién es Manuelita, por qué la demanda y qué exige para resolver este caso. Bueno, yo estoy aquí para demandar a Manuelita, que es mi ex empleada, por $8,000 que le pagué durante un año de trabajo, porque ella abusivamente utilizó un listado privado de la oficina que yo manejo para montar un negocio aleatorio al que maneja la oficina, a través del cual se está lucrando, y me ha metido a mí en problemas graves de imagen de la empresa. Entonces estoy aquí para que ella me devuelva esos $8,000 porque es una abusiva y una aprovechada de la situación. Es una descarada, total. Cuénteme los hechos de este negocio y cuál fue... es como la estafa que te hizo, ¿no? O el robo, porque es como un robo de información laboral, ¿no? Yo tengo una pequeña oficina a través de la cual manejamos todas las cuentas de los médicos que trabajan para Medicare y Medicaid. Nosotros cobramos estos servicios. Estos médicos, la mayoría de sus pacientes, pues son personas de la tercera edad. Yo necesitaba una persona, además de confianza, porque tenía que entregar listados con información confidencial, tanto de los médicos como de los pacientes. Entonces pensé en alguien cercano, de confianza, y pensé en Manuelita porque ella era la novia de mi hijo. Ella estaba mucho tiempo sin trabajo y yo le dije, hay una oportunidad, me quiere colaborar, hay que hacer esto. Me dijo, sí, perfecto. Resulta que al mes séptimo empezaron a la oficina a llegar flores, chocolates y cantidad de regalos a nombre de Manuelita. Yo la llamé y le dije, Manuelita, ¿qué está pasando acá? Están llegando flores, chocolates, regalos. No, tranquila, no se preocupe. Lo que pasa es que estas personas, como no hay nadie que las escuche, ellos me llaman, yo los escucho, estoy pendiente de ellos y ellos en agradecimiento me están mandando esos regalos, pero eso no es nada grave, no se preocupe. Porque ella no estaba dentro de la oficina. No, ella no estaba dentro de la oficina porque la oficina mía es en Miramar y Manuelita vive en Homestead. Entonces trabajaba desde su casa. Desde su casa. Que al final no le hacía falta estar en la oficina porque el teléfono... Era teléfono. Ok. Entonces yo lo dejé así, pero a la semana siguiente
me llegó la administradora de un edificio donde solo viven personas de la tercera edad a decirme que la empleada de la oficina se presentaba con la tarjeta de la oficina diciendo que venía a darle ayuda a las personas de la tercera edad, a los ancianos, que hacía desorden, que les ofrecía cerveza, que ponían música a todo volumen, es decir, que hacía todo un show y que ella se estaba lucrando con eso porque ellos le estaban pagando a ella por ese servicio y que yo también, que me iba a demandar. Le dije, no, espéreme, yo voy a averiguar qué es lo que está pasando porque ese servicio no lo presta la oficina. Ok. Yo empecé a investigar, pero a la semana siguiente llegó una señorita Sandra también a ponerme la queja que su papá, el señor Ramón, estaba con ella en la casa en una situación bien incómoda, que ella llegó y los encontró a ella sentada en las piernas de él y tocándole sus partes Es una íntimas. exageración. Entonces, ahí ¿Ella sí fue- al señor Ramón? Sí, un Es señor una de 80 exageración. años. Entonces ella me dijo, ¿qué es lo que está pasando? Usted también está sacando beneficio No. de eso porque es de su oficina. Entonces, por eso yo estoy aquí para que ella responda por ese dinero porque ella ha estafado a mucha gente y yo tengo que devolver ese dinero. O sea, estos $8.000 es dinero que tú tienes que devolverle a Pues quién. no sé exacta a las personas que haya estafado, porque han ido señoras a quejarse, me han llamado que ellos les pagan por el servicio $100, 60, 80, 50, es decir, no sé. ¿Usted porque tiene, mi alguna oficina- ¿Usted tiene alguna prueba Yo ahí? tengo aquí A ver. de una carpeta que encontré, Ajá. que ella tiene acá, pero le pido el favor que esto no salga a la luz porque son datos confidenciales de mis clientes, claro, es esto solo lo- para que usted esto los es vea. para mis ojitos. Ahí está, ella pone un corazoncito y pone el precio de lo que ella le ha cobrado al paciente. Esa es la letra de ella, ese es el seguimiento que ella hacía a estos pacientes. Entonces, esta lista es de tu oficina. Es Esta es la de mi lista que tú le oficina. pasabas a De ella ella, para llamar a exactamente. confirmar esto a gente. Y entonces Exactamente. ella le hace sus notaciones aparte hace citas del y va- trabajito extra que ella le Extra, estaba que se haciendo. está viendo lucrada y está involucrando mi oficina. Y estoy en grandes problemas y el trabajo se ha disminuido porque el problema es bien grande. Bueno, claro, porque esto le afecta la reputación. El negocio de ustedes no es darle servicio extra a los Exactamente, pacientes. ese no es únicamente llamar, todo es por teléfono. No es servicio personalizado, ni de masajes, ni de fiestas, ni de juegos. Porque todo ni de eso lo nada. hace ella, da Lo hace, masaje, doctora Polo. da exactamente. fiesta Yo Todo quiero que me eso lo escuchen, hace no. ella. y cobra. Y cobra. A nombre de la compañía tuya. Exactamente. Eso es una porque ella exageración de- presenta, no. presenta la tarjeta de la oficina Ok. para poder entrar Doctora a Polo. los edificios. Yo le voy a Perfecto. explicar lo que está pasando aquí. A ver, ¿qué está pasando? Básicamente, yo sí, obviamente, trabajo con la señora Silvia, constantemente trabajé por 4 horas diarias y cumplía con su trabajo a carta cabal. De hecho, le organizé el desastre que tenía de empresa porque tenía un desastre horrible, llevaba un desorden de seguimiento, tenía un desastre total en toda la empresa. Yo organicé todos los órdenes de los viejitos, inclusive le incrementé la cantidad de personas, clientes que podía cuidar. Yo cumplí con todo el trabajo de mis 4 horas diarias. Espérate, que podía Ella me cuidar. ayudaba. Ah, tú dices que- Yo porque- trabajaba para ella y le acomodé la empresa Es que básicamente. como le ella organicé miente, está ¿Qué diciendo pasa? cuidar, Todo porque eso comenzó es lo que ella porque yo hace comencé, adicional. obviamente yo llamaba a los viejitos para agendar las reuniones, verificar que tenían dolencia de las rodillas, sus citas y sus pautas médicas, normal. Después al tiempo, ellos me regresaban la llamada fuera de mi horario de trabajo, 5 de la tarde, 6 de la tarde, y me llamaban por teléfono. Yo pasaba horas conversando con ellos porque, sinceramente, doctora Polo, aquí los viejitos no son escuchados. Aquí la soledad y el abandono son palabras que de verdad caracterizan la vida de los viejitos en este país. Ok, Entonces, aguántate ahí, yo... aguanta ahí, aprovechando ella. aguanta ahí, un momentito. Es cuestión que tengo que hacer un receso por tiempo y retomamos ahí mismo. Ok. Ellos te comenzaron a llamar fuera de horas de trabajo y de ahí me vas a explicar qué Todo se lo que pasó. desarrolla. Regresamos después de este corto receso. Me entra un calor desde abajo hasta arriba, gracias a los masajes y todas las feliz? cosas que ella me hace. Entonces yo siento que estoy haciendo una obra de caridad, una labor social. Su esposa no le puede hacer el mismo masajito. Caso cerrado.